Vamos a hablar brevemente, porque si no sería un tema de casi nunca acabar, al menos en un solo día. Vamos a hablar sobre geología estructural aplicada, que es lo que normalmente nosotros en ExploRock, el equipo de ExploRock, encabezado por mí, realizamos. Muy bien. Voy a tratar de ser lo más específico y didáctico posible en todos los puntos que voy a hablar. La geología estructural aplicada no es otra cosa que la misma aplicación de la geología estructural que a nosotros nos enseñan en la universidad, pero claro, tiene que ser llevada a un nivel ya práctico en el cual se puedan presentar algunos resultados que obviamente están vinculados a la exploración minera, por ejemplo, ¿no? Porque la geología estructural como ciencia, como disciplina académica, puede orientarse, así como otras disciplinas geológicas, puede orientarse hacia una aplicación económica. Muy bien. Entonces es justamente de lo que vamos a hablar. La geología estructural aplicada, ya lo saben, es una disciplina de tantas en la geología, pues que se encarga de trabajar, de estudiar a las estructuras tectónicas en relación, en este caso, a los depósitos minerales. Si vamos a hablar en el caso de los Andes, pues es obvio que la geología estructural de alguna u otra manera está vinculada con los depósitos minerales. Zonas a lo largo de donde yo pueda tener zonas de cizalla, zonas de intenso fracturamiento, de formación frágil, por ejemplo, zonas de plegamiento, zonas en bordes de fallas inversas o normales, pues pueden estar relacionadas a un tipo de depósito mineral en específico. Variable, obviamente, en espacio, en tiempo, en volumen, pero sucede así. Bien, esa es una de las características más importantes que tenemos en los Andes. Y las estructuras que uno suele analizar, que ustedes ya las conocen seguramente por procesos en una radiología ya sea frágil o dúctil, es decir, por ruptura o por netamente plegamiento, por ejemplo, pueden ser o no favorables para el almacenamiento de fluidos mineralizantes. Es decir, que la geología estructural, desde ese punto de vista, también me ayuda a descartar de alguna u otra manera si un depósito mineral puede o no ser viable, al menos desde el punto de vista de la geología estructural, porque no todos los depósitos minerales obviamente están controlados por estructuras. Muy bien, no todo obviamente es tectónica en los Andes, también tenemos pues una importante componente magmática, muy bien, a lo largo del tiempo geológico, sobre todo en los últimos 60, 70 millones de años, donde pues los procesos magmáticos también han sido importantes y han podido en algunos casos funcionar a la par con la tectónica. Muy bien, eso como punto general. Por lo tanto, la geología estructural aplicada utiliza métodos para conocer los procesos que ocurrieron, ¿no es así?, contemporáneamente o después de la formación de un depósito mineral, tomándose en cuenta claramente que los procesos que se dieron durante el emplazamiento del depósito mineral, los procesos tectónicos, pues son los más importantes y cuyos datos yo tendré que observar, describir, reportar y luego ya en gabinete procesar para poder interpretarlos. Pero ese procesamiento lleva consigo métodos. Nadie procesa datos porque a alguien le parece o porque, bueno, yo dije que va a ser así y será, ¿no? No, hay métodos estereográficos, se usan bases de datos, hay también formas dentro de las formas, es decir, si yo voy a utilizar una estereofalsilla, también hay un método concreto o varios métodos para utilizar estereofalsillas, por ejemplo, ¿no? Y así yo determinar algunos factores importantes. De eso lo voy a mencionar luego. Muy bien. Un tópico importante sobre la geología estructural es que, al igual que la geología de campo, que ya todos hemos hecho durante la universidad y en nuestra vida profesional, pues es que es una disciplina práctica de campo y también conceptual. Muy bien. Depende en gran medida de la cantidad y calidad de datos de campo. Datos que, en función de la cantidad y la calidad, pues van mejorándose con la experiencia. No es igual tomar los datos cuando uno recién sale de la universidad y comparado a ello, por ejemplo, con alguien que ya salió después de 5 años o ya tiene 10 o 15 años de experiencia profesional, ¿no? Al menos dedicado a esto, con el tiempo uno va puliendo habilidades y por lo tanto
también las técnicas y las formas de tomar los datos, por lo tanto nuestros datos ya son más confiables. Pero siempre hay un punto en el tiempo en el cual nosotros ya empezamos a tomar bien los datos. No se necesita tampoco, por lo tanto, de alguna u otra manera, tanta experiencia de años, no es así, como para empezar a hacer las cosas bien, ¿no? Y en geología estructural, como en otros tópicos de campo, pues cuando uno va al campo y toma datos, pues casi tiene solamente un chance de tomar los datos bien a la primera, ¿no? Casi nadie va al campo, toma datos y se equivocó, bueno, va a volver otra vez para corregirlos, ¿no? Por lo general, y casi siempre, nosotros lo que hacemos es tomar los datos bien a la primera. Y es lo mejor no solamente para esa parte de nuestra vida profesional. Como ya había dicho, pues la geología estructural también utiliza métodos convencionales y es una forma relativamente barata, ¿no? de dar resultados en corto plazo, a diferencia pues de quizás ensayos, muestreos en los cuales, claro, hay un tiempo obvio de espera de resultados, ¿no es así? Aunque uno ya pudiese tener una idea sobre ello, pues en el caso de la geología estructural uno ya puede ir teniendo ideas, generalidades muy marcadas desde el primer día de campo, ¿no? Normalmente se trabaja quizás con un consultor, un geólogo que se dedica a esos tópicos en una empresa y rápidamente en función de la experiencia, en función de la toma de datos, de la calidad de los mismos, pues yo voy a tener ya conceptos, por ejemplo, en un depósito mineral o en una zona X, puedo tener ya un claro concepto sobre el régimen tectónico de una zona. Así, el régimen tectónico, tipos de cinemáticas en estructuras, bajo qué contextos en específico se formaron, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos trae nuevamente a lo que es la geología de campo, la geología tradicional. Es decir, como ustedes ven en la imagen a la derecha, pues es ir al campo, ya sea en un tajo, en una labor subterránea, pues es volver a dibujar, ¿no? A volver a lo básico. ¿Muy bien? Aunque hay herramientas digitales que no me permiten el mapeo, pero siempre en este caso, como la geología de campo, es bueno trabajarlo así, al menos para empezar, a la vieja escuela. Muy bien. Y claro, para empezar a hacer geología estructural yo tengo que conocer una serie de fundamentos, muy bien, conceptos básicos que parecen muy teóricos, pero que en la práctica casi siempre uno termina utilizándolos, ¿no? Uno de esos conceptos es el concepto del cizallamiento, es decir, una intensa deformación a lo largo de un corredor, a lo largo de una zona en específico, en las cuales yo voy a tener, como ven allí en la imagen, pues voy a tener una geometría de esa zona de cizalla, esa zona de formación va a tener una geometría dada por su orientación, y esta orientación a su vez definida pues por su rumbo y buzamiento, por ejemplo, que es un tipo de dato que casi siempre hemos tomado, ¿no es así? Rumbo, buzamiento en una de clase, en una fractura, en un estrato clásico, en un flanco de pliegue, en un plano de falla estriado o no, con brecha o no. Siempre tomamos datos de orientación, sin querer, casi. Entonces, es un tipo de dato básico que solamente me indica una orientación, ¿no? Una geometría, pero en la cual yo tengo que acompañarle también, pues, datos como, por ejemplo, la cinemática, muy bien, y la cinemática en zonas de cizalla o fallas, pues, con ese mismo criterio, con esa misma metodología y forma de trabajo en campo, también puedo trabajarla en vetas, por ejemplo, ¿no? En vetas epitermales, vetas cordilleranas, asociadas o no, por ejemplo, a turmalina, vetas de cuarzo, vetas de calcita, pueden presentar, tal como sucede en los Andes, a cizallamientos, a deformaciones frágiles, en transición a dúctiles, por ejemplo, y puedo tener estrías, puedo tener foliaciones tectónicas, puedo tener esquistosidades, las cuales de alguna u otra manera, con microlineamientos como fibras de recristalización o estrías, me van a dar una cinemática concreta. El problema de estos últimos datos es que normalmente es una información que casi siempre muchos geólogos dejan de lado. Muy bien, y no porque sea un acto a propósito, sino porque muchas veces es o por desconocimiento o porque no se le da la relevancia necesaria. Ahora, también dentro de las geometrías y cinemáticas, yo puedo tener todas estas evidencias muchas veces, y es parte de la discusión geológica, pues se puede decir que las estrías y otros tipos de datos de este tipo quizás no son tan relevantes para ver un yacimiento, ¿no?
porque representan deformaciones a escalas muy pequeñas o resultados de una anisotropía X. Pues eso es relativo, ¿no? Si uno toma uno o dos datos y se queda con observaciones muy individuales, obviamente que no vas a tener una buena representación de ello. Por lo tanto, nosotros en el campo, siempre cuando tomamos datos, medimos geometrías y cinemáticas, lo hacemos a nivel poblacional. Obviamente, uno, dos, tres datos, dos estaciones, tres estaciones microestructurales o macroestructurales, porque también se puede trabajar a multiescala, pues obviamente no van a bastar. Tengo que tener toda una población de datos. Si yo tengo una beta y me mandan a analizar esa beta desde el punto de vista tectónico-económico, tengo que tener toda una pila de información, ¿no? De rumbos y buzamientos, de geometrías, de posibles datos geofísicos en subsuelo relacionados a la beta, de geoquímica, de muestras tomadas a lo largo de la beta. En realidad son un conjunto de informaciones que no actúan solas y que me ayudan a entender lo que yo necesito ver. Bien, hay otros puntos que también las zonas de cizalla, falla o en algunos casos las betas también tienen, como temporalidad, herencia tectónica y partición. Tres últimos puntos de los cuales no voy a ahondar en esta charla, muy bien, probablemente ya sería parte de un curso o algo posterior, pero les dejo ahí las características que puedan tener las zonas de cizalla y que normalmente obviamos en campo. Bien. Entonces, pero sí, una de las características más importantes que uno tiene que tener en cuenta es que en la naturaleza uno va a encontrar de alguna otra manera las estructuras entre comillas particionadas, es decir, que voy a encontrar estructuras que se han formado para un tiempo X, que no necesariamente voy a conocer en campo cuál ha sido ese tiempo, pero voy a encontrar distintas estructuras con distintas geometrías y cinemáticas dadas para un tiempo X, para un solo tiempo, pero a su vez, como yo estoy viendo ahora en el campo, o puedo ver en el campo ahora, que es un proceso ya, que estos procesos han finalizado en alguna parte del tiempo, pues también han podido conjugarse en el tiempo con otros más. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener en el campo? En los afloramientos rocosos, lo que voy a tener pues es todo un conjunto de geometrías y cinemáticas resultantes de distintos eventos tectónicos, muy bien, eventos de formación, muy bien, que se han generado para un tiempo, pero también a lo largo de un tiempo geológico que puede ser más o menos largo, ¿no? Podríamos hablar de 20, 10 millones, 30, 40 millones de años de separación, muy bien, pero que a lo largo de todos esos eventos se han formado estructuras contemporáneas o compatibles, como les llaman aquí, y junto con otras estructuras que se formaron de la misma manera, pero en otros tiempos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en campo, vemos el resultado de todos los procesos, de todos los eventos de formación y todas las particiones de formación habidas dentro de ese sector, dentro de esa región o esa localidad. De buenas a primeras, nosotros no podemos ir con la idea de interpretar todo lo que vemos. Obviamente, lo más importante, como ustedes pueden ver acá a la imagen derecha, pues es hacer gráficos, dibujar mucho, eso es indispensable, hay que dibujar mucho. Y sí, en algunos casos hay que hacer algunas determinaciones someras, breves, sobre cómo están dirigidos los paleoesfuerzos o cómo se generaron las cinemáticas. Este dibujo de la derecha es un dibujo que alguna vez yo hice en campo, no en la libreta, y ya después lo pasa limpio. A lo largo del tiempo, esta información, si bien no necesariamente puede estar interpretada quizás en algunos casos de manera correcta o no es 100% fidedigna, pues al final lo que queda es la ilustración de campo, ¿no? Estas estructuras tienen una geometría, tienen una orientación, tienen una cinemática y, por ejemplo, están relacionadas con qué litología, con dioritas, están relacionadas con vetillas de cuarzo, qué espesor tienen alguna mineralogía económica en particular, tienen calcopirita, cuprita, cobelina, no lo sé. Son esos ya los datos objetivos que no van a cambiar, obviamente, con el tiempo. Son datos objetivos. Muy bien. De la misma manera, siempre la regla de oro en geología estructural, pero igual también funciona en cualquier otra, en otro proceso de campo en geología, pues es este, ¿no? Tengo que realizar una observación, tengo que realizar una descripción y luego ya mido los datos. Medir los datos en el trabajo geológico estructural es lo más sencillo. Claro, hay que aprender a utilizar la brújula y todo esto, pero
Primero tengo que aprender a observar los datos, describirlos para saber exactamente qué es lo que estoy viendo. Una vez ya tengo claro ello, puedo medir los datos. Hay personas que lo hacen con celular, hay gente que lo hace con brújula, hay gente que lo hace con datos formato azimutal, regla de la mano derecha. Bueno, eso puede variar. Al final, todas estas notaciones o cómo yo tome los datos, pues deben de indicarme una sola orientación, ¿no? Algo así como lo que ustedes están viendo aquí a la derecha. Muy bien, entonces lo que nosotros empezamos tomando datos objetivos. Muy bien. Estas son calizas de la formación Humasha del Cretáceo superior en la cordillera occidental del Perú, en una visita que hice en los alrededores de Ollón. Y vale la pena mencionar que, bueno, más allá de cualquier presentación de la imagen o cosa que yo estoy colocando aquí, pues es una imagen muy bonita del libro que me indica la cinemática de esta pared de fallamiento o zona de cizallamiento para una cinemática sinestral. Claramente se pueden ver los escalones tectónicos o cuñas tectónicas y esos lineamientos o microlineamientos que ven al frente y que están ligeramente inclinados hacia la derecha corresponden a fibras de recristalización de calcitas. Obviamente tomar un plano aquí, un par de datos y una estación para un proyecto en general, obviamente no va a ser suficiente, eso tengámoslo claro. Pero ¿qué pasaría si yo ya tengo toda una buena población de datos? Yo después los observo, describo, mido competentemente y ya los proceso de manera poblacional. Entonces así tengo 500, 700, 800 datos. Obviamente esa data ya me va a tener que decir algo y tengo que encontrarle una afiliación, probablemente mineral, en algunos casos una afiliación académica para saber cómo variaron los paleoesfuerzos en ese sitio a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, todo empieza con estas observaciones básicas, así de simple. Felizmente, la geología desde ese punto de vista no es esotérica para nada, muy bien, y aquí lo que nosotros hacemos es observar, describir, identificar y por último, medir y llevarnos los datos en la libreta de campo o donde nosotros deseemos. Muy bien, los datos convencionales siempre se toman, esta es una parte del trabajo geológico, por si acaso, porque no solamente uno va al campo pues a medir un rumbo, subizamientos, cabeceos, pixorays o cinemática. Esa es una de las tantas partes del trabajo geológico de campo en geología estructural. Normalmente se cree que uno solamente hace ese tipo de cosas, o en ExploRock hacemos ese tipo de cosas. Obviamente el campo hay que ir a mapear. No siempre va a ser disponible o no siempre vamos a tener disponibles planos de fallas que muestren, por ejemplo, microlineamientos, fibras, estrías. Hay casos donde las fallas se pueden identificar solamente a partir de desplazamientos estratigráficos. Tú estás parado encima de la falla o tienes la falla al frente y este desplazamiento a lo largo del tiempo ya obliteró, ya no dejó consigo, ¿no es así?, las estrías o las fibras minerales que tú deberías esperar para ese movimiento. Y de lo único que tú puedes depender son los desplazamientos estratigráficos, que se pueden mapear de manera regional o local. Es decir, otra vez, como ya les decía hace unos momentos, es un trabajo multiescala. Este trabajo de medir rumbos, ajustamientos, cabeceos, cinemática se realiza cuando se puede y se realiza en algunos casos. Si se puede, genial. Si no se puede, habrán seguramente otras formas, un mapa fotointerpretado previamente en campo, fotointerpretado en postcampo, trabajado también ya desde el campo con observaciones visuales, etcétera, etcétera. Al final uno tiene que utilizar todas las herramientas que tiene a su disposición. Muy bien, de todas maneras siempre estos, por ejemplo, son fibras de recristalización también del libro en calcitas, por ejemplo, en calizas de la formación Cajamarca del Cretáceo superior. Pareciera que la deformación aquí en los Andes de Perú, junto con calizas del Cretáceo superior, esos dos factores se combinan y dan ejemplos muy bonitos sobre deformación frágil, por ejemplo, ¿no? De este tipo. Muy bien, imágenes, no lo digo por esa presentación que estoy haciendo, pero ahí tenemos en el Perú muy buenos ejemplos de libro que no tienen nada que envidiar a lo que normalmente nosotros observamos en libros extranjeros. Nada que ver, aquí en Perú tenemos toda una cantidad de maravillas geológicas indiscutibles. Muy bien, formas de tomar los datos, disculpen, formas de tomar los datos hay muchas. Uno toma cabeceos, recs o pitch,
y hay múltiples formas de tomar los datos. Creo que en la geología es una de las pocas disciplinas en nuestra sociedad, en la Tierra, donde siempre casi para hacer un mismo trabajo hay muchas formas de hacer ello, ¿no? Y una de ellos es, por ejemplo, tomar los datos de cabeceo, de estrías, de fibra de recristalización. No voy a entrar en detalles sobre esto, pero yo les digo que hay varias formas de medir los datos. Hay personas, hay colegas, disculpen, hay personas que toman los datos de cabeceo, pixorex, con valores de 0 a 90 grados, ¿no es así? Con la orientación de inclinación de estos cabeceos, como es mi caso, como es en el caso de Explorock. Hay otras personas, otros colegas que toman los datos entre 0 a 180 y obviamente eso está bien, mientras al final espacialmente se represente lo mismo. Entonces aquí no voy a entrar a detalles, pero sí, en geología estructural hay muchas formas de trabajo, al igual que en la geología de campo. Al final, como les decía, lo importante es que las orientaciones, las geometrías de mis estructuras tengan la orientación correcta independientemente de cómo se describan o cómo se noten en las mediciones correspondientes. Muy bien. De forma aplicada, ¿no es así? Cuando nosotros tomamos muchos datos, ya es casi imposible tratar de controlar la información. ¿A qué me refiero? Que imagínense tener un rompecabezas estructural en una labor subterránea como ustedes tienen a la derecha. Muy bien, tienen muchos datos. Muy bien. Todo mapa estructural o toda población de datos estructurales siempre tiene que estar acompañado de un buen mapa geológico. Uno no puede pretender hacer geología estructural si no tiene un buen mapa geológico. El mapa geológico es la base de todos nuestros trabajos. Así como los médicos trabajan con historiales de personas individuales y van registrando la información y le hacen un seguimiento a todo ello, nosotros, los geólogos, nos dedicamos a hacer mapas geológicos para darle múltiples usos. En este caso, la geología estructural, obviamente yo tengo que tener un mapa geológico para saber cómo han sido los desplazamientos estratigráficos, si dentro de estos desplazamientos estratigráficos tengo milonitas, tengo brechas de falla, tengo panizos, tengo estrías o no, tengo fibras, foliaciones, esquistosidades y todo ello. Todo ese trabajo multiescala hace que mi mapa gane un detalle, ¿no? Y que tenga una ventaja comparativa mayor respecto a otros tipos de mapas. Muy bien, eso ya depende en todo caso de mi propio esfuerzo y de mi propia preocupación profesional. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cantidad de datos que vamos a tener, de alguna u otra manera vamos a ser juzgados. Es lo que yo les decía hace unos momentos. Los datos objetivos que yo mapeé y que yo tome aquí, muy bien, a lo largo de estas líneas en rojizo que vienen a ser vetas desplazadas por fallas noreste-suroeste, yo lo veo tal cual y lo estoy viendo bien, esos datos no van a cambiar. Pero sobre todo, por un bien profesional, siempre tengo que tener la mayor cantidad de datos. Los datos no van a cambiar, las interpretaciones pueden cambiar y son subjetivas de alguna u otra manera, pero son los datos que yo necesito. Y cuando yo necesito datos de este tipo, necesito muchos datos. ¿Cuál es la mejor forma en geología estructural de controlar datos? Es con estereogramas. Y básicamente también nosotros tenemos que saber utilizarlos. No voy a entrar en detalles sobre esto, pero les digo que sí, son necesarios. Una ventaja de los estereogramas, más allá de sintetizar los datos, es que nosotros no nos obliga a ver datos individuales, sino lo que nosotros vemos en los estereogramas son tendencias. Eso es lo que cada persona debe entender los estereogramas. Los estereogramas pueden ser muy bonitos, hay softwares que nos permiten visualizarlos ahora, a diferencia que antes lo hacíamos con papel transparente y todo ello, pero lo que yo tengo que tener claro de los estereogramas o estereofalsillas es que allí yo veo tendencias estructurales que otra vez tienen que ver con las geometrías y las cinemáticas que hablábamos al inicio. Muy bien. Obviamente en geología estructural hay muchos tópicos. Muy bien. Uno de los que a mí me gusta siempre mencionar es de que cuando tenemos zonas intensamente fracturadas, intensamente cizalladas, deformadas desde el punto de vista frágil, no sé si ruptura, muy bien, una forma de estimar la densidad, del grado de fracturamiento, la permeabilidad secundaria, es decir, la interconexión de espacios, ¿no es así? La posible transmisividad de fluidos sobre un macizo rocoso en función de su fracturamiento, ¿no es así?, de un proceso secundario o un resultado secundario que da lugar a las fracturas, pues
ese grado de fracturamiento de complejidad tectónica se mide, por ejemplo, con el análisis fractal en sistemas polifracturados. Y es una alternativa adicional a todos los trabajos, por ejemplo, de mapeo geológico, de levantamiento de estrías, de fibras de recristalización que hemos hablado anteriormente. Y obviamente aquí el análisis fractal en sistemas polifracturados también tiene su propia metodología. Empieza por el trabajo de campo, validación y depuración de la base de datos geológica de esos datos tomados en campo, y después tiene su propia metodología estadística, manejar bases de datos y manejar, por ejemplo, regresiones lineares. Bien, y eso es importante porque al final ustedes pueden ver allí en el background, en el fondo de la imagen, ¿no?, georreferenciada, ustedes pueden ver un mapa de colores. Ese mapa de colores, colores fríos y calientes, indican, por ejemplo, la distribución de las dimensiones fractales, donde los valores naranjas a rojizos rosáceos indican valores fractales más importantes, más elevados, lo cual se traduce, ¿no?, en una zona de complejidad estructural mucho mayor. Lo cual, por ejemplo, sirve bastante cuando yo analizo bordes de vetas, muy bien, y quiero, por ejemplo, colocar valores de geoquímica o de muestreo de leyes minerales en esos sitios, así como también me sirve en algunos casos para pórfidos de cobre, porque en los pórfidos cerca a su núcleo y en los alrededores también puedo tener, por ejemplo, abundante stockworking y fracturamiento. Muy bien, que puede o no, eso varía y eso es digno de chequearse en cada proyecto, que puede estar o no relacionado con un proceso tectónico. Muy bien, entonces esta es otra forma, por ejemplo, otro método, otra forma de trabajar desde el punto de vista aplicado de la geología estructural. Bien, la geología estructural desde ese punto de vista, en general, como yo les estoy mencionando, con todas sus idas y venidas, se puede utilizar en sistemas betiformes, ¿no es así?, independientemente de la escala, independientemente del espesor, del lugar, del contexto geológico, etcétera, etcétera. Lo pueden trabajar de la misma manera en tajos abiertos, en labores subterráneas, que dicho sea de paso, en labores subterráneas son los sitios donde yo he podido ver, creo, las mejores vetas, porque ahí sí se ven los cortes completos, se ven las ramificaciones, cómo las vetas pierden espesor y después se desplazan probablemente por fallas. Es el mejor sitio. Obviamente en superficie también las hemos observado, pero bueno, entenderán que en una labor subterránea donde el corte normalmente se realiza con respecto, ¿no?, buscando la veta, pues es más sencillo poder observarlas. Muy bien. También podemos tener en rocas polifracturadas, como ya había mencionado. Y de hecho, la geología estructural aplicada, es decir, la GEA, no trabaja sola, es interdisciplinaria, por ejemplo, junto con la geoquímica y la geofísica. Nadie trabaja aislado, ¿no? Y desde este punto de vista, a mí me gusta comparar la geología estructural dentro de un depósito mineral o un área de trabajo. La geología estructural viene a ser el esqueleto, el rompecabezas que contiene esa zona, el armazón, mientras que la geofísica, la geoquímica, la petrología y otras características vienen a ser el relleno, el contenido sobre las cuales de alguna u otra manera se han acomodado también o se han dado estos esqueletos estructurales, ¿no? Entonces, cuando uno mapea normalmente y trabaja de manera multiescala, pues tiene que tener en consideración todos estos tópicos. Muy bien, ¿cuál es la meta? Desde el punto de vista aplicado, ya lo había dicho al principio, pues localizar blancos de exploración económica. Tengo una zona en concreto, ¿no es así? Una zona cizallada, ¿no es así? Y ya les dije, ¿no? Tengo que tener geología a la derecha, como ven allí, la traza de foliaciones, posibles fallas, cinemáticas, todo lo que yo puedo haber mapeado, y a la izquierda tengo que tener toda esa información, por ejemplo, intersectada espacialmente con valores de leyes geoquímicas, crear interpolaciones, saber un poco de geostadística y generar interpolaciones espaciales para ver, por ejemplo, qué zonas, ¿no es así?, de leyes geoquímicas o leyes minerales más altas se intersectan con las zonas, por ejemplo, dilatadas, las zonas de cinemática extensional o transtensional, por ejemplo, ¿no?, que efectivamente vienen a ser las zonas más dilatadas y de las cuales yo en un reporte interpreto y concluyo como los mejores o posibles los mejores o posibles blancos de exploración económica. Ese es el trabajo del geólogo estructural dentro de la exploración
económica, independientemente, como ya les dije, si puedo encontrar o no un depósito, un yacimiento mineral, porque ya les dije que la geología estructural también me ayuda a saber de alguna u otra manera si el sitio que yo tengo en cuestión, pues realmente es favorable. Muy bien. Como puntos claves, y ya casi como para finalizar la charla, uno tiene que tomar múltiples datos. Hago hincapié en esto porque la geología estructural va más allá de solamente tomar datos y dibujos o fotos en campo, como normalmente hacemos. Lo más importante, y lo vuelvo a recalcar, es que tenemos que tomar muchos, pero muchos datos. No uno, no dos, no tres, no el que a mí me parece, dos, tres estaciones, no, tengo que tomar muchos. ¿Dónde es el mejor sitio para trabajar geología estructural y aprender casi así desde cero? En labores subterráneas, porque tenemos espesores de vetas bien cortados, estrías seguramente en cuarzos, en, en calcitas, tenemos los splays, las ramificaciones de las mismas vetas, etcétera, etcétera. Es allí donde yo, por ejemplo, pudiese empezar a tomar datos. Ahora, si no tengo la oportunidad de trabajar en una labor subterránea, mi otra opción quizás es salir más frecuente al campo y tomar muchos datos. Puedo empezar tomando datos de estratos, flancos de pliegues, y ya según la suerte que yo pueda tener en el campo de encontrar este tipo de evidencias, fibras de recristalización, estrías, pues empezar a tomar todos esos datos y a proyectarlo. Esa es la mejor forma en la cual más o menos uno empieza a trabajar esa data. Uno podría decir, bueno, eso quizás sea muy básico y sea más apropiado para alguien que está aprendiendo. Bueno, sí, obviamente, pero al final es una tarea que se hace a todos los niveles. Acá en Explore lo hacemos desde siempre, independientemente de los años de experiencia. ¿Por qué? Porque este es el sustento de toda la información que yo estoy trabajando. Muy bien, esta es una foto que nosotros hicimos el año pasado en Ecuador, en unas labores subterráneas, en un proyecto llamado El Corazón, labores subterráneas, un lugar muy bonito. Recuerdo que en esa salida hicimos una inspección visual de campo en superficie y la verdad que no fue muy alentador porque, bueno, hubo vegetación, había lluvia, los afloramientos estaban muy cubiertos, pero ya en las labores subterráneas nos sorprendimos porque habían múltiples datos microestructurales, ¿no es así?, en vetas de cuarzo, ¿no? Los bordes de la veta, la misma veta, ¿no es así?, otras fallas que desplazaban a las vetas tenían y albergaban muchos datos microestructurales. Habían muchos, aunque no pareciera. Entonces, como yo les decía, si tienen la oportunidad en algún momento de trabajar en labores subterráneas, pues es casi lo mejor. Es una buena escuela para empezar. Muy bien. De esta manera yo puedo ver algunas vetillas en echelón. Cuando veamos vetillas o cuando veamos vetas, en geología estructural hay un término que se le llama en echelón. En echelón, o en español me parece que lo traducen como escalonado, hace referencia a que cuando yo veo una zona de cizalla, no sé si en este caso una zona muy pequeña, extensional como en estas vetillas, pues echelón escalonado significa que tengo que tener varias de esas estructuras repetidas con orientaciones similares. Y estas evidencias pesan más o son más óptimas en comparación, por ejemplo, a tener vetillas o vetas aisladas, por ejemplo, ¿no? Porque una de estas aquí realmente no me ayuda mucho. Si alguien me ayuda con ese micrófono, por favor. Sí, perfecto, gracias. Entonces yo tengo que... ingeniero. Gracias. Entonces yo lo que necesito son estructuras escalonadas en echelón, así, repetidas unas con otras. Una vetita no me va a decir nada. Mientras más orientaciones de estructuras, y por ejemplo, si con estas estructuras yo pudiese tener otras más conjugadas en otra dirección, es mucho mejor. Que no necesariamente significan 2, 3 o 4 eventos de deformación por si acaso, no. No quiere decir que por cada dirección de vetas voy a tener un evento, no necesariamente. Muy bien. Y eso son cosas que ya difícilmente se pueden demostrar en una fotografía, pero en campo es mucho más sencillo. Bien. Acá un compañero, un colega en Ecuador, por ejemplo, de un curso que hicimos el año pasado, en esta labor subterránea que yo le dije en el proyecto del corazón, al norte de Ecuador,
pues viniendo datos microestructurales, ¿no? Les estábamos enseñando cómo hacer ello, justamente en zonas cizalladas, con microlineamientos que se sobreimponían sobre algunas vetas y que algunas otras estaban en los bordes de la misma veta, en el mismo cuerpo de las vetas, ¿sí? No es un trabajo difícil, al principio puede ser pesado, pero con la práctica pues es muy sencillo, realmente, bastante sencillo. Recuerdo también que tuve la oportunidad de tomar muchos datos allí y la mayor parte o casualidad de los datos que uno observa allí pues corresponden al emplazamiento mismo de la beta, es decir, o son movimientos de desgarre con extensión o son movimientos netamente extensionales, ¿no? Y eso se verifica rápidamente allí con el grado del con la magnitud del cabeceo, pixel rate de estas microestructuras, etcétera, etcétera. Muy bien, la geología estructural tiene que estar de alguna u otra manera acompañada, muy bien, con geología de campo. Este es un ejemplo acá en Lima, justamente de un trabajo que estoy desarrollando, de los cuales tengo el apoyo de varios colegas que me están ayudando en su corrección, pero más allá de las interpretaciones que se puedan tener, pues esta es más o menos la forma en cómo yo debería presentar datos geológicos desde un mapeo, ¿no? Rumbos, buzamientos de las capas, de las unidades diferenciadas por colores. Si es el mapeo muy local, pues tendré que darle colores personalizados, quizás por litología. Y sobre todo, si se dan cuenta, las estructuras también presentan sus orientaciones y presentan en negrita sus buzamientos, ¿no? Es la forma como yo debería ver. No solamente basta colocar fallas normales, falla de desgarre con sus trazas y su simbología, sino que también tengo que colocar, pues, sus valores de buzamiento. Muy bien, porque eso a final de cuentas me ayuda, ya sea para la construcción de cortes geológicos, indistintamente de la dirección que yo quiera generar, y o para generar modelos geológicos 3D. En los modelos geológicos 3D, ya sea de una zona cualquiera o de un yacimiento mineral, por ejemplo, se trabajan desde el mapa geológico, desde el mapa que nosotros construimos a mano, muy bien, desde el mapa que construimos a mano en el campo. Desde ahí nace el modelamiento geológico 3D, no es solamente una cuestión de utilizar el software. Muy bien, como otro punto clave, la geología estructural también se utiliza para el logueo estructural tectónico, muy bien, en sondajes orientados, que no es lo mismo, por si acaso, que logueo geomecánico. Muy bien, es totalmente distinto. Y todos esos datos restaurados con ángulos alfa, beta, ¿no es así? Que parte de este logueo tectónico estructural, pues también se ingresan en programas modeladores y me permiten interpretar secciones en 2D y 3D. Entonces ahora la tecnología me permite de alguna u otra manera proyectar todos esos datos que yo restauro aquí, ¿no es así? Mientras yo describo en el logueo y los puedo interpretar rápidamente. Muy bien, esto es lo que ya les decía, ¿no? A la derecha, en la parte superior derecha, tienen el mapa geológico que habíamos visto hace unos momentos, ¿no es así? El que habíamos visto hace unos momentos en 2D, y después uno ya puede construir múltiples secciones y generar modelos estructurales 3D. Esta es la forma en cómo nosotros ya llevamos a cabo toda la información de campo. Siendo sincero, este es el proceso más, se podría decir, más sencillo, entre comillas, o más fácil, ¿no? Porque a fin de cuentas es un trabajo de gabinete que no hace otra cosa que procesar e interpretar lo que yo ya vi en campo, lo que yo ya tengo seguro desde el campo. Aquí solamente le damos forma visual, forma técnica para extraer conclusiones e interpretaciones. Entonces, en geología estructural no hay nada complicado, todo va a depender de nuestras ganas, de nuestro nivel de detalle que queramos conferirle a nuestro propio trabajo.